amigos, amigas, bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Yo soy Isabel Inclán, presentadora de este programa y editora general de Correo Canadiense, el semanario que usted puede encontrar cada jueves en www.correo.ca. Hoy vamos a hablar sobre el proceso electoral que se está viviendo previo a las elecciones en Colombia, tanto elecciones del Congreso como elecciones presidenciales en las próximas semanas, los próximos meses, y para ello le doy la bienvenida a Darío Esguerra. Darío, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, y bueno, a Darío ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí el año pasado en Correo TV. Darío es colombiano canadiense, y él es un promotor de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, los derechos laborales, y ahora lo tenemos también en acción, promoviendo el ejercicio del voto desde el extranjero para influir en las elecciones de Colombia. Concretamente, Colombia va a vivir su proceso electoral el 13 de marzo, son las elecciones para el Congreso, y el 29 de mayo elecciones presidenciales. Pero, ¿qué pasa? Pues la idea, y para eso tenemos aquí a Darío que nos comente sobre este proceso. Y por principio te pregunto, Darío, ¿cómo está el contexto de las elecciones del Congreso en Colombia visto desde aquí, desde Toronto, Canadá? Bueno, en primer lugar, habría que decir que Colombia está viviendo una situación muy difícil, económica, porque una buena, digamos, 21 millones de habitantes no comen 3 veces al día. Y hay una corrupción a todos los niveles. En el aspecto electoral, hay evidencias de que el gobierno de Iván Duque fue elegido con dineros del narcotráfico y con robo, digamos, de las elecciones. Hubo un fraude de diferentes maneras como se practica en Colombia. Ha concentrado mucho poder en sus manos los diferentes entes de poder. En el campo electoral, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral es manejado por partidos políticos que a su vez hacen parte del gobierno, son aliados del gobierno y el gobierno. Las otras fuerzas independientes no tienen acceso al Consejo Nacional Electoral. La registraduría está en manos del señor Alexander Vega, que es un puesto por Duque y quien tiene, digamos, un historial bastante preocupante para garantizar unas elecciones limpias. Claro, y El, justamente es importante que los colombianos en Canadá se den cuenta de esto, de la importancia de ejercer el voto desde el exterior, ¿no? si una de las cosas importantes de que haya bastantes votantes es que impide un poco que haya fraude, porque muchas veces cuando la gente no vota hay otras personas que votan por ellos. Lo mismo en el censo electoral. Se dice que hay como 5 millones de personas que han fallecido y todavía hacen parte del censo electoral, y esas personas pueden, por suplantación, estar votando. Eh, los software electorales eh, son como 5 o 6 softwares electorales, y solamente el que hace el cómputo final puede ser auditado por las otras organizaciones que participan en las elecciones. Pero los otros, que son los que realmente hacen el conteo de mesa y hacen los otros procesos, no han permitido que se haga auditoría. Esos softwares pertenecen a compañías privadas, y esas compañías privadas dicen que ellas no pueden permitir que miren su código base porque puede ser copiado por seguridad o por otras cosas, lo que pues hace imposible que se verifique ese proceso. En estos días se estaba pidiendo el registrador que se anulara la firma y la huella para votar como una exigencia, que por razones del COVID. Pero bueno, ya dijeron que no, que el Ministerio de Salud había ordenado que sí se podían usar estas máquinas. Entonces eso era para abrir otro espacio para que se facilite el fraude. Claro, El y por eso es fraude también se importante, y da por por eso te compra de tenemos votos. aquí, exactamente para sensibilizar a los colombianos canadienses
por lo menos a que ejerzan su derecho al voto desde Canadá a través de las representaciones diplomáticas de Colombia. Tú nos has comentado previo a esta entrevista que del 7 al 13 de marzo es cuando los consulados y la embajada en Ottawa estarían recibiendo a los colombianos previamente registrados para que ejerzan su derecho al voto. ¿No es así? Si los colombianos que han votado anteriormente y los que se registraron pueden votar en las elecciones para Congreso. Va a haber una espera también para que otras nuevas personas que se registren para votar en las elecciones presidenciales en la primera y segunda vuelta. No recuerdo en este momento cuándo se cierra esa inscripción, pero todavía se puede hacer. Las elecciones de una semana pues tienen un inconveniente y es que es más difícil cuidar las mesas y los votos porque es difícil que haya suficientes personas que estén presentes en el consulado cuidando los votos, aunque son menos mesas, pero da un espacio a que haya fraude. También en los días de las elecciones, si no hay suficientes jurados, si no hay suficientes testigos electorales, entonces pueden presentarse anomalías en ese proceso. Eh, Y por eso la hay, invitación, ¿no? A que algún colombiano que quisiera sumarse a este proceso democrático y pudiera poner un poquito de su tiempo para ejercer de jurado en esta jornada electoral. Exactamente, es importante que la gente se haga jurado. Creo que todavía hay posibilidad de hacerse jurado, aunque oficialmente se había cerrado hace como un mes, pero como en los consulados no hay suficiente gente que se postule, entonces generalmente amplían ese plazo. Para testigos electorales todavía hay plazo. Em, es importante que la gente que realmente crea que el proceso electoral debe ser transparente y debe reflejar la voluntad de la gente que participe. No hay necesidad de que esté opuesto al gobierno o que respalde a determinado partido político. Lo importante es que tenga la convicción de que se debe respetar la voluntad de la gente en las elecciones. Cuidar el proceso electoral mismo, ¿no? Exactamente. Sobre todo porque, como dices, en este caso, aunque las elecciones para renovar el Congreso son el 13 de marzo, en los consulados de Toronto, Montreal, Vancouver y en la embajada en Ottawa, desde el 7 al mismo 13 de marzo van a estar abiertas las casillas para que los colombianos puedan votar ahí y por lo tanto hay que vigilar este ejercicio, ¿no? Y la invitación a que algún Y colombiano votar. se, Es se sume. importante Uh-huh. que la persona haga uso de su voluntad de voto. Si no tiene candidato y quiere votar en blanco, está bien, no importa. Lo importante es ejercer el derecho al voto y no darle espacio para que nadie utilice su cédula para votar por otra persona en lugar de la persona que legalmente tenía que hacerlo. Eso es muy importante. Ahora, también hay que decir que para las elecciones de Congreso se puede votar por las consultas. Hay diferentes consultas, o sea, son grupos que tienen hacen parte de varios partidos políticos y van a escoger un candidato de uno de esos partidos. Entonces está los de la Coalición de la Esperanza, el Pacto Histórico, el Equipo por Colombia. Bueno, hay varios grupos que están haciendo consulta. Entonces, cuando la persona quiere votar por uno de los candidatos de esa consulta, tiene que pedir el tarjetón. No se lo pueden ofrecer y si le ofrecen determinado tarjetón, ya eso es una anomalía, porque es como diciéndole vote por esta consulta. También tienen que pedir el voto para el Congreso, el tarjetón para el Congreso, quiero decir, y el tarjetón puede ser de la Cámara Internacional porque pueden votar por los candidatos que van a representar a las personas que vivimos en el exterior, pero si no quieren votar por uno de ellos, tienen otra opción, que es votar por la Cámara Indígena o por la Cámara Afro. Tiene que ser una de ellas, no pueden votar por dos porque si votan por dos cámaras están anulando el Voto voto. nulo. Y Uh-huh. también por el Congreso, si no quieren votar por el Congreso de la lista nacional, pueden votar por
la lista nacional indígena al Congreso. También es otra opción que puede ser. Hay dos tipos de listas, unas listas que son cerradas y otras abiertas. En las listas cerradas se vota por el logo, con el logo del partido y se vota por todos los candidatos que hay ahí. La lista preferente, si hay 20 personas y ellos quieren votar por una específica, esa persona tiene un número. Entonces tienen que acordarse del número cuando van a votar para marcar por esa persona. Si marcan por dos personas del ese, entonces ya invalidan su voto en esas listas preferentes. Las listas cerradas son pues mucho más fáciles de operar porque uno vota por todos y no vota por alguien específicamente. Pero de todas maneras puede haber opciones. Alguien quiere votar, por ejemplo, por el tarjetón indígena a la Cámara, porque no quiere votar por la lista. Entonces hay diferentes candidatos. Entonces está, por ejemplo, Fuerza Afro, bueno, otros candidatos, realmente no recuerdo ahorita. Entonces tienen que saber cuál es el número de la persona para votar en esa lista. Entonces son cosas, digamos, prácticas que la gente debe saber, tratar de que su voto no sea invalidado. Entonces van a entregar el tarjetón de la consulta, el tarjetón del Congreso y el tarjetón de la Cámara. Y en la Cámara, pues lógico, tiene esas opciones, o sea, la Cámara Internacional o la Cámara Afro o la Cámara Indígena. Y en el Congreso también tiene las opciones por las que puede votar, pero solo, recuerden, puede votar por una, no pueden votar por todas, Muy porque, bien, o por de dos, verdad, o porque Darío, que nos estás dando unos claros ejemplos de cómo ejercer nuestro voto en una forma clara, transparente, ordenada, pero puntual, porque de lo contrario nuestro voto no llega a Colombia, ¿no? Así es de que es bien importante lo que nos estás comentando. Y bueno, estamos hablando ahora de lo que está muy próximo, que son las votaciones para renovar las ambas cámaras en el Congreso de Colombia. Sin embargo, también está por venir la elección presidencial el próximo 29 de mayo y en donde esperemos que las representaciones diplomáticas en Canadá se estaría recibiendo también este voto desde el extranjero una semana antes, del 23 al 29 de mayo. Pero para esto es muy importante que se registren. Si no se registran, no serán aptos para votar. ¿No es así, sí, Darío? los que no hayan votado ni se hayan registrado recientemente, tienen que registrarse. No sé realmente hasta cuándo es el plazo, no tengo eso realmente presente en el momento, pero deben llamar y comunicarse y el registro lo pueden hacer por internet. Uh -huh. Entonces, hay facilidad. También, pues, hay gente que se asegura y va al consulado, hace una cita, pero es un poco más complicado. Sin embargo, uno de los problemas que hubo es que hubo muchas dificultades para que la gente se pudiera inscribir. Parece que no hubiera interés en la registraduría de que la gente se inscribiera. Claro, y por eso Porque como estamos hay haciendo este muchos jóvenes programa. que seguramente van Uh -huh. a votar por un cambio de política en el país, entonces pusieron cualquier cantidad de problemas por varios días. No funcionó la inscripción, había que hacer un registro de facial para que reconocieran a la persona y sepan que es la persona que va a votar, la que está inscrita, pero eso no funcionó, lo tuvieron que aplazar, pero realmente el registro lo cerraron el 13 de enero y no le dieron posibilidad a la gente, a pesar de todos esos problemas que hubo de inscribirse. Y por eso Con estamos todo tocando y este eso, punto, para que no nos pase si alguien no se pudo registrar antes para estas elecciones de Congreso, por lo menos hacerlo para elecciones presidenciales, ¿no? sí, de todas maneras hubo un aumento de los inscritos para votar del padrón electoral de más de 2,5 millones de personas. Y en el Canadá, creo que unas 2,500 personas, algo así, se Muy bien. inscribieron para votar. Desafortunadamente, la votación en el exterior es muy baja. El mayor conglomerado para votar está en el exterior. En el exterior podrían votar más de 5 millones de personas que viven por fuera. La mayoría son votantes, que podrían ser votantes. Uh Pero -huh. la gente que está inscrita es muy poca y de la gente que está inscrita, muy poca vota.
Muy ¿Y bien, pues por para eso qué? es este programa, precisamente para invitarlos a ejercer este derecho cívico, porque colombianos seguimos siendo de nuestros países de origen, por supuesto, y es la invitación a que los colombianos se unan a este proceso, ¿no? Y hagan valer su voto por la defensa de la democracia, como tú dices, ¿no, Darío? Sobre todo por renovar, por cambiar con esas estructuras corruptas y con los asesinatos diarios de líderes sociales y de maestros, de campesinos, de indígenas, de dirigentes afro, de ambientalistas, y realmente que haya una apertura para que la gente pueda tener derecho a la salud, al trabajo, al estudio. Es necesario que la gente decididamente vote por las personas que realmente están promoviendo un cambio de fondo y no simplemente cambio de puestos. Sí, muy bien, así tienes toda la razón y por eso la invitación a que ustedes colombianos se unan a este proceso electoral. Y lo mejor, bueno, pues pueden consultar la información que esté o llamar a su consulado colombiano en Colombia, en Canadá, para que les den la información, sobre todo tener claro cuándo es la fecha límite para este registro y ejercer su derecho al voto. Así es de que damos las gracias a Darío por venir a clarificarnos muchas dudas sobre este proceso electoral previo a las elecciones del Congreso y presidenciales en Colombia. Darío, muchísimas gracias Bueno, por muchas haber estado gracias a aquí. ti y a la audiencia y ojalá pues nos ayuden a difundir la información y que quienes quieran ser jurados o testigos electorales pues se comuniquen, puede ser con el consulado o podría darme email si quieren Claro para que que sí. Adelante, por favor. es guerra@bpequeñaif.com, es guerra@bif.com. Y yo podría pues hacer el enlace con las personas que están encargadas de inscribir tanto jurados como testigos electorales. Ok, muy bien, pues muchas gracias, Bueno, Darío muchas Herrera, por gracias estar y hasta haciendo luego. esta campaña y seguimos comunicándonos contigo para saber cómo va este proceso electoral y sobre todo esta sensibilización política que tú estás haciendo con la comunidad colombiano-canadiense. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy bien, y a ustedes gracias por el favor de su atención y nos vemos en una próxima emisión de Correo TV. Gracias y hasta la próxima.